Qué bueno saber que estás ahí, que has tomado la sabia decisión de quedarte conectado con nosotros, disfrutando de este proyecto que ha sido diseñado para que tú lo disfrutes desde el principio hasta el final. Somos un buen día de 10 a 11:30 por Super TV 55. Estamos muy contentos y muy felices. Siempre tenerla con nosotros es un motivo de agradecimiento con Dios y la vida, porque no siempre se tiene la oportunidad de hablar con una gran profesional, pero también con un gran ser humano. Y hoy estaremos hablando de un tópico muy interesante que sé que será de mucha ayuda para muchos de todos ustedes que están ahí conectados con nosotros, el apoyo emocional hacia los pacientes que tienen cáncer. Y hoy estaremos acompañados de la oncóloga, que es nuestra amiga, está hermosa, es talentosa y una mirada que penetra el corazón de todo el que la conoce. Nali Cruz, buen día, bienvenida. Muy buen día, qué placer estar aquí no con ustedes otra vez. Nali, te ríes mucho con nosotros. Sí, la verdad, sí. Una crisis, Nali. Me divierte muchísimo venir aquí. Estamos contentos de recibirte. Tú sabes que tú gozas de nuestra admiración profesional, Sí. en cuanto a calidad humana también. Y nosotros aquí en el espacio hemos tocado este tema con distintos profesionales, pero ha sido muy por encimita. Se habla mucho del que padece el cáncer, pero del cuidador quizás no se le toma ese tiempo para explicar el importante papel que desempeña y cómo él mismo podrá lograr el equilibrio entre salvaguardarse y también cuidar a una persona que está padeciendo de cáncer, que es una enfermedad que definitivamente te descoloca el mundo. Bueno, la verdad es que es muy interesante que hablemos de este tema porque casi nadie pregunta por el cuidador. Y fíjate que el cáncer es una enfermedad de una familia, no de un paciente. Es una enfermedad de una sociedad, no de un paciente. Y obviamente el diagnóstico de cáncer te mueve el tapete. O sea, te mueve el piso, le mueve el piso al paciente, a la familia. Entonces te descontrola desde el punto de vista emocional, físico, social y biológico. Con lo cual, el apoyo emocional que da la familia es imprescindible para mantener al paciente con adherencia a los tratamientos, para mantener al paciente sin miedo a los tratamientos, sin miedo a la incertidumbre de qué viene. Por esa razón, el tratamiento oncológico es un tratamiento de un equipo multidisciplinario en el que interviene el oncólogo clínico, el oncólogo de radiación, el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo, pero también el psico-oncólogo. No sé si saben que hay una especialidad en oncología. No sabía. Si hay un psico-oncólogo, el oncólogo clínico o el psiquiatra. El psico-oncólogo es una persona que es vital en el equipo multidisciplinario del paciente oncológico. ¿Por qué? Porque esta es la persona que va a escuchar al paciente, va a escuchar al familiar, va a tener el seguimiento emocional tanto del paciente como del cuidador, porque el cuidador también se desgasta, el cuidador también se afecta emocionalmente, el cuidador también se enferma. Sí. O sea, muchas veces, y me ha tocado desafortunadamente ver pacientes que vienen y su familiar está enfermo, no pudo venir. Ay, Dios mío. Porque realmente, y obviamente, algo que es interesante saber, sabemos que la parte emocional es inherente al diagnóstico catastrófico de cáncer. Total. Tanto para el paciente como para los familiares. Y muchas veces, cuando nosotros sabemos que se incrementa el riesgo del cuidador, si tiene un familiar de primer grado con cáncer, muchas veces durante el tratamiento, el cuidador desarrolla cáncer también. Wow. Eso ha pasado. Entonces, es muy importante que la familia se involucre. En mi caso particular, yo como Nali Cruz, y lo voy a decir, nunca recibo un paciente solo en mi consulta. Siempre debe venir acompañado por un familiar, por lo que dije cuando empecé a hablar. El cáncer es un problema de una familia, no de un paciente. Y qué bueno que lo manifiesta de esa manera. Yo soy fiel creyente que el apoyo más importante, más allá de los profesionales, evidentemente, es de tu núcleo, de tus personas vitaminas, Claro. como se conoce ahora, para tú poder llevar y salvaguardar tu integridad, no solamente la salud física, sino también la mental, que juega un papel demasiado interesante. ¿Cuáles herramientas se le otorgan a través de ayuda a los familiares para que sean un soporte necesario e importante para ese familiar que está pasando por el proceso de cáncer? Súper interesante la pregunta. Lo primero es que el paciente inmediatamente tiene el diagnóstico oncológico, pasa al departamento de soporte emocional. A psicología clínica de inicio, la psicóloga clínica va a determinar, o la psicooncóloga, si el paciente amerita control con el psiquiatra. Muchas veces las enfermedades catastróficas detonan enfermedades psiquiátricas que han estado latentes por muchos años en el paciente y obviamente se desencadenan en el momento del diagnóstico de una enfermedad catastrófica.
Entonces, ya el psicooncólogo, el psicólogo clínico va a determinar si tiene que pasar a psiquiatría. El psicooncólogo, el psicólogo o el psiquiatra va a tratar tanto al paciente como al familiar del paciente. El apoyo del familiar del paciente, que muchas veces viene a la consulta solo, en apoyo a su pariente, pero como ente personal, o sea, como paciente de la parte emocional, de la parte psicológica, de la parte psiquiátrica, con la finalidad de tener herramientas emocionales para que este cuidador pueda darle las herramientas a su vez a su paciente o a su familiar para que pueda tener adherencia a los tratamientos, que pueda tener estabilidad emocional, que pueda tener calidad de vida. Sí. Es importantísimo que el paciente tenga calidad de vida. Y algo importante que también hay que manejar en la parte espiritual. Ay, qué bueno que lo menciona. En la parte espiritual. Hay un estudio científico que se reportó ahora recientemente, en marzo, abril, donde se demostró que la fe era un booster a los tratamientos oncológicos. Te amo hablar así. Te amo a escucharte hablar así. De esa manera. Realmente la gente pensaría, es una mujer de ciencia. Y quizás piensa que una cosa no tiene que ver con otra, pero realmente todo se conecta. Claro que sí. La fe es el booster al tratamiento oncológico. Y puedo hablar de que, y obviamente por la experiencia que tengo, que no es mucha, solamente son 20 y pico de años. Claro, claro. Nosotros podemos decir que el paciente que se deprime, que muchas veces, desafortunadamente, por mucho que uno quiera, no logra convencer de que el paciente vaya al soporte emocional. Sí. El paciente que se deprime es un paciente que le va muy mal. Lamentablemente. Lamentablemente es un paciente que tiene un desenlace pronto. Al igual que te puedo decir que el paciente que manifiesta y pone en práctica la fe es un paciente que se va a curar. Ay, amén, qué bello. Es un paciente que se va a curar, de verdad. El soporte espiritual aunado al soporte emocional y obviamente al soporte biológico de quimioterapia, radioterapia, cirugía, ginecología oncológica, es necesario que el paciente tenga ese equipo multidisciplinario en el que entra su guía espiritual, que puede ser un padre, un sacerdote, un pastor, un ministro, lo que sea. Perfecto. Y iba a preguntarte, ¿qué tan receptivo está el país? Si hablamos, por favor, de porcentaje, si es posible. Porque nosotros no sabíamos el tema del psicólogo oncológico específicamente. Y sé que así quizás muchas personas en nuestro país no conocen el término, ni siquiera la especialidad. También sé que el dominicano es ciertamente complicado cuando hablamos de tratarnos psicológicamente, porque entendemos que eso es mostrarte frágil. Y puede pasar desde quien esté padeciendo el cáncer hasta quien esté cuidando. Esa poca expectativa de que pueda funcionar, de que yo no tengo que estarle contando mis problemas a nadie que no sea mi familia. ¿Qué tan receptivo está eso en cuanto a porcentaje en el país? Si están acudiendo, si están siendo constantes, porque definitivamente esto es un despertar importante. Claro. Y la gente debe ya de hacer conciencia, porque no es simplemente mencionarlo, es ejecutarlo y saber que la terapia eso es canasta básica. Totalmente. Fíjate una cosa, lo ideal es que el paciente se maneje en centros multidisciplinarios, en centros donde tengan todo. Entonces, hay centros como el Instituto Oncológico aquí en Santiago que tienen todos los servicios y el paciente de manera obligatoria debe pasar a psicología, a psicooncología y a psiquiatría. Es lo ideal. Eso es obligatorio en el oncológico. Ahora, cuando el paciente se maneja en otros sectores, en otros escenarios, por ejemplo, en un centro privado, uno trata de hacer un esfuerzo para convencer al paciente, por lo que tú decías, el paciente a veces es un poco renuente a acudir a esto porque él entiende que es una debilidad o entiende que eso es solamente para un tipo de pacientes específicos que tiene desequilibrio emocional o que tiene problemas mentales. Yo pienso que lo que tú tienes que hacer es dedicarle tiempo a tu paciente. No andar corriendo en la consulta, dedicarle tiempo al paciente y que el paciente entienda por qué es importante y por qué es necesario el manejo multidisciplinario. El paciente no solo pasa psicología, psicooncología y psiquiatría, él también pasa nutrición, también pasa medicina interna, también pasa a cardio-oncología, que también hay una subespecialidad en cardiología oncológica ahora, porque obviamente hay muchos tratamientos oncológicos que producen cardiotoxicidad, toxicidad cardíaca. Entonces, de la misma manera que el paciente tiene que pasar a esos servicios, debe pasar a soporte emocional. Y es un asunto de dedicarle tiempo al paciente, de escuchar al paciente, de que el paciente te escuche, de que pregunte, de que se exprese. Porque si el paciente no se expresa contigo, tú no sabes qué el paciente va a ameritar, qué el paciente va a requerir. En muchas ocasiones, yo directamente como oncóloga lo mando a psiquiatría. Sí. Porque me doy cuenta de un desequilibrio emocional. El paciente tiene una patología psiquiátrica. Sí. Entonces, obviamente,
Para eso tú tienes que sentarte y escuchar, porque una de las cosas que pasa en nuestro medio es que tenemos un lapicero en la mano y un recetario en el frente y no nos involucramos con el paciente. Y ese es el gran Entonces, porcentaje. ese es el gran porcentaje. Entonces, hay que dedicarle tiempo al paciente, hay que escuchar al paciente, hay que escuchar al familiar, hay que ver de dónde, porque muchas veces han habido situaciones en esa familia que son lo que llevan a ese paciente a esa condición. Que era justamente lo que iba a mencionar. Aparte de que tú haces una consulta de manera personalizada, hay muchas cosas que se detonan justamente en la consulta con el terapeuta, o en este caso con el psiquiatra, que van justamente porque tienen o están pasando por un proceso complicado de salud, en este caso el cáncer, pero cuando van a consulta, lo que menos se toca en esa consulta con el psiquiatra es la enfermedad, sino otras cosas que van detonando. Totalmente. Y queda comprobado, incluso hasta a nivel de estadística, que un paciente que se le da seguimiento a nivel psicológico o psiquiátrico tiene una carga más ligera, más pesada. Totalmente. Es una funda que va con menos piedra. Claro. Y me gusta mucho y resueno mucho con lo que dices, con la parte de la consulta personalizada. No es solamente un recetario, un lapicero y recetar justamente lo que el paciente necesita, es escuchar. Claro. La mejor medicina es escuchar. Fíjate una cosa, una de las cosas, no existe porcentaje de cuáles son los pacientes que van. En el oncológico el 100% tiene que ir sí o sí. Tiene que ir, wow. Sí o sí. Pero la experiencia de por qué tú llegas a tener cáncer y qué tú arrastras, la mayoría de las mujeres jóvenes con cáncer son mujeres que vienen de hogares que tienen familiares golpeadores o que ya han sido golpeadas, o tienen parejas que son golpeadores. O sea, esa estadística no está demostrada científicamente, pero en mi experiencia particular, la mayoría de las mujeres jóvenes con cáncer tienen un marido que ha sido golpeador. Es un común denominador que se repite. Se repite con mucha frecuencia en mi consulta particular. Pero yo tengo una convicción, y es que yo necesito dedicarle tiempo a mi paciente. Yo necesito escuchar al paciente. A mí se me dan las 8 de la noche en la consulta y la secretaria me dice, doctora, no importa, yo estoy con este paciente, el otro va a tener su turno. Si no puede esperar que se vaya, que venga otro día. Mira, mira cómo me pongo, porque es que yo sé y para mí es muy lacerante ver cómo nosotros nos convertimos en un número. Exacto, no puede ser. Y no puede, exacto, es que no puede ser, porque es que la medicina es una carrera tan entregada, con tanta pasión. Cuando tú haces el juramento hipocrático, tú no puedes, o sea, tú juras eso, el cuidar y el poner por encima de todo al ser humano, no al dinero ni a la cantidad que te pueda dar. Y yo sé que tú no eres el común denominador de los profesionales del país, sin embargo eres la referencia. Eres la referencia. Total. Y ojalá y en ti se repliquen. Yo sé que en todo lo oncológico es así. Ustedes son una familia demasiado unida y tienen una visión tan clara. Y ahí, desde la que sirve el café hasta el oncólogo más prestigioso, tienen la misma visión y todos se tratan bajo las mismas palabras. Y qué bueno es tenerte, de verdad. De verdad, qué bueno es tener. Para mí es un placer venir aquí siempre. Ustedes saben que cuentan conmigo. Siempre voy a sacar este momentito para orientar a la población, porque yo creo en la educación. Yo creo en la educación y que las personas deben conocer las cosas para poder utilizar las herramientas que uno le pone en las manos. Tú sabes que el programa hoy, de manera consciente o inconsciente, hemos tenido grandes personas que, más allá del talento y el don y la profesionalidad que Dios en la vida y la preparación le han otorgado, son personas apasionadas. Y eso no se estudia, con eso se nace. Y tú eres una persona muy apasionada y sé que gran parte de lo que has logrado en la vida tiene que ver justamente por la entrega y la disposición. Dios no da sueño en vano, ni tampoco profesiones. Te felicitamos y te queremos. Muchísimas gracias. Por eso también que ya los está quiero, joven. también los quiero. Por eso que ya está igual. Cerramos con información, por favor, de dónde podemos encontrarte y de todo lo que podemos encontrar en el oncológico. Bueno, el oncológico tiene todos los servicios. Todo, absolutamente todo lo que usted se puede imaginar lo tiene el oncológico. Yo estoy en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, que es donde dedico la mayor parte de mi vida profesional. También estoy en el Centro de Radioterapia del Cibao y mi consulta privada en la suite 504 de la Plaza de Clínica Corominas. Tan bella. Dios te bendiga, te queremos. Amén, igualmente. Los amo. Me puse los lentes por ella hoy. Sí, igualito. Yo vi el guión y dije, espérate. Es ella. Ella casi conduce. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos tenemos una bella, hermosa y talentosa reina de belleza. También mi colega. Adalberto, Dios mío. Noticias, entrevistas, el humor y la opinión. Buen día, te lo trae con el